Nos encontramos en compañía del señor Ángel Manuel Reategui Pérez, otrora ex deportista, dirigente deportivo y colega periodista deportivo también, que está en nuestra ciudad de visita porque hace muchísimos años viene realizando su trabajo en otras latitudes de nuestro Perú. Señor Manuel, su saludo para todos los televidentes de Deporte en Acción. Amigos televidentes de Deporte en Acción, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto estar en este programa porque, aparte de ser colegas periodistas, me une una gran amistad con tus padres. Por eso es de que vamos a desarrollar de acuerdo a las preguntas que tú me puedas hacer. Muy bien, háblenos con respecto a una de las facetas principales que lógicamente le trae a usted muchísimos recuerdos, como es la de deportista en las lides de la disciplina del fútbol. Cuéntenos al respecto esa amplia trayectoria, los momentos de gloria del fútbol de la región Madre de Dios. Mi inicio, nosotros fuimos fundadores del Club Sacachispas el año 1956 en la escuela prevocacional, cuando era director don Juan José García Flores, que también en esa época incursionó en el periodismo con un programa que se llamaba Pepe Tribuna. Creamos el Sacachispas Fútbol Club y al año siguiente ya comenzó a participar en segunda división. Una vez en primera, seguí jugando por el Sacachispas hasta que el año 1967, en un partido memorable frente al Deportivo Maldonado, cuando nos iba ganando 2-0, volteamos el partido, el score, y ganamos 3-2, que nos dio derecho a participar en la primera edición de la Copa Perú. En esa época la Copa Perú estaba regionalizada y nosotros, Madre de Dios, pertenecía a la región 7, si mal no me equivoco, con Cusco, Apurímac, Puno, Ayacucho y Madre de Dios. Hemos tenido información con relación a lo que se ejecutaba como Copa Perú en aquellos años y lo difícil que era poder viajar, ¿no? Porque los partidos se llevaban siempre a cabo en la ciudad del Cusco porque no contábamos con un escenario deportivo acorde a los requerimientos. Sí, Henry, es anecdótico, porque en ese tiempo la carretera 15.000 Cusco era, pero en precarias condiciones, y nosotros nos embarcamos, me acuerdo, a las 4 de la tarde, un camión carguero, que la mitad del carro estaba de madera y nosotros fuimos encima. Llegamos al kilómetro 52 y no podíamos pasar porque era una lluvia torrencial. Tuvimos que bajarnos todos los jugadores a tratar de empujar el carro. Y nos daba un poco de pena. Quien nos acompañaba era Coco Pita. Coco Pita siempre fue hincha. Era un niño de 9, 10 años, pero se iba con nosotros. Hasta que ahí amanecimos, era un fundo de la señora Alpaca, de la señora Caicho, doña esposa de don José Alpaca. Al día siguiente llegaron una comisión de personalidades de acá de Madre de Dios a que nos regresemos, porque corría el riesgo nuestras propias vidas, y el único jugador que se regresó fue Jesús Tamura y parece que Lucho Córdoba, Miyashiro. Después los otros dijimos, nos vamos, lo único que queremos es que nos consigan cargadores frontales para que nos empuje el carro hasta más o menos el kilómetro 70, que ya era lastrado. Así logramos pasar y llegamos a 15.000 pues, después de 2 o 3 días. Ahí había un amigo muy conocido de nosotros, Chaparro, que nos pactó un partido de fútbol, y dormimos ahí, ganamos el partido de fútbol y al día siguiente nos vamos a la ciudad del Cusco. ¿Cuántas oportunidades tuvo bien participar en etapas de Copa Perú, señor Manuel? Es la única oportunidad, porque ya después de esa participación en la Copa Perú no fue tan mala, ¿no? Porque nos enfrentamos a un cienciano, a mí me parece uno de los mejores ciencianos, ¿no? Y hemos tenido el gusto de enfrentar a Clemente Velázquez, que era el arquero, ex seleccionado, ex Alianza Lima. Estaban los hermanos Castañeda, el Chino Lazábal, un equipazo teneciano,
y fue el único equipo, el de Madre de Dios, que le hizo un gol. Y el gol lo convirtió Alberto Cárdenas. Después nadie le pudo hacer un gol a Cienciano. Nos ganaron 5-1, pero tuvimos mucho apego a la prensa de esa época, Última Hora, La Crónica. Y el hecho de ir pues en una situación lógicamente que daba mucha ventaja pues a los equipos locales y como lo que nos acaba de contar, con un viaje pues completamente, era una odisea prácticamente poder llegar al Cusco. Sí, era una odisea, imagínate, en esa época. Y ahora quiero hacer un paralelo a grandes dirigentes que tuvo acá en Madre de Dios, don Gilberto en Deportivo y Víctor Ruiz en Sacachispa. Entonces eran verdaderamente dirigentes que se entregaban a su club, hacían todos los esfuerzos. Me acuerdo que al Cusco llegó como dirigente él y ya nos esperaba allá, que no era de Sacachispa, pero un tipo muy aficionado al deporte, don Celso León. Entonces con ellos ya, para nosotros era novedad, por primera vez ponernos un zapato de fútbol acolchonado, fíjate. Que acá jugábamos con zapatos de esos, ni siquiera con cocos, sino esos que tenían, no me acuerdo ahorita. Nos compraron Con machucho. los puentes, los zapatos de fútbol puentes. Nos compraron una indumentaria, pero muy buena para participar en esa Copa Perú. Menciónanos nombre de aquellos jugadores de esa época que tuvieron a bien compartir canchas con su persona y aquellos que en su momento pues hicieron quedar bien en alto el nombre de la región Madre de Dios. Teníamos un equipo base que participó en todos los partidos de la Copa Perú. Aragón, no me acuerdo ahorita el nombre, el arquero, Perico Horna, jovencito. Perico Horna tenía 16 años y era suplente. En ese tiempo se jugaba 3-2-5. Back derecho era yo, back centro Medardo Martínez y back izquierdo era Gavino Dolmos. El volante jugaba el famoso Cholo Flores, creo que era Ricardo, con Tenorio, un policía Jerry, y en la delantera estaba Alberto Cárdenas, estaba Eduardo Joveñas, estaba René Díaz, Nemesio Díaz y Juan Mazahuachi. Ese es el equipo generalmente que arrancaba en todos los partidos. Directores técnicos en esa época, ¿quiénes eran conocidos? En esa época nuestro entrenador, la verdad es que no recuerdo ahorita. Pero habían personas que trabajaban con otros equipos, por ahí de repente algún nombre. De aquella época de 68, pero eran aficionados. Yo me acuerdo incluso cuando nadie quería saber nada del Deportivo, hasta Raúl Salazar nos entrenaba. O sea, así era, no había exclusivamente entrenadores que se dedicaban así a los equipos. La diferencia era que sí había jugadores y que no había mucho que como que dice, enseñarlos porque estaban en sí el hecho de ser futbolistas natos. Claro, yo me acuerdo que en esa época el Deportivo Maldonado tenía un buen equipo. Había un Rojita que le llamaba, era arquero, creo que era la Sanidad. Había Río Latra era Sacachispa, Mere, León, el Indio Rodríguez, jóvenes como Wilfredo Rodríguez, Tito Pinedo. Tenía buen equipo el Deportivo. ¿En qué año se retira ya de las lides futbolísticas? Yo cuando vengo de esa Copa Perú, me fui a trabajar a provincia, pues, fuera de Madre de Dios, y en ese tiempo quienes manejaban la liga distrital de fútbol eran los de Sacachispa, eran presidentes, secretarios, y ahí es donde por resentimiento mío ya, a todos los iban sacando a Puerto Maldonado, y yo era el único que quedaba, pese a que yo tenía ya una familiaridad. Víctor Ruiz era mi cuñado y también estaba en la liga. Tal es así, cuando yo consigo un traslado, yo vengo trasladado a La Joya, ya no vengo a jugar por el Sacachispa. Desde ahí me enrolo al Deportivo Maldonado. Ya cambia prácticamente ya de camiseta. Bien, ahora recordando tiempos, deja el fútbol,
se inmiscuye en la dirigencia deportiva y en el periodismo deportivo. Háblenos de esta nueva faceta. Yo creo que comienzo a jugar para el Deportivo Maldonado y de ahí consigo mi traslado a la prevocacional. Entonces ahí es donde un grupo de... yo prácticamente jugué poco por una lesión a la ingle que no pude sanar. Incluso yo tuve la posibilidad de quedarme a jugar en el Cusco porque fui considerado uno de los mejores marcadores de esa Copa Perú. Yo era joven, pero como siempre pasa, pues los que nos asesoraban me decían ¿qué te vas a quedar? Esto, el otro, y tuve que venir. Ya en la prevocacional, el año 1973, un grupo de profesores jóvenes como Edwin Ruiz, Richard Noriega, Pero Chuquista, incursionamos en el periodismo deportivo. Incursionamos y el año 1974 creamos una filial, creamos la filial del Círculo de Periodistas Deportivos de aquí en Madre de Dios y fuimos reconocidos ya por la matriz de Lima. Tal es así que en el primer congreso nacional llevado a cabo en la ciudad de Trujillo con participación de Ricardo Noriega y José Sarmiento, no me acuerdo ahorita que era presidente, nos dan la secretaría de esa Asamblea Nacional como homenaje a que éramos los benjamines. Desde ahí comenzamos a hacer un periodismo deportivo continuado, incluso sacábamos una revistita que se llamaba Contigo Perú. Y en esa época, fíjate, nosotros sacábamos jueguitos, así como ahora la Ganagol, nosotros lo hacíamos en esa época. Poníamos los partidos que se iban a jugar y dábamos premios, fíjate. Entonces hemos hecho una gran actividad y yo aprovecho para agradecer a Radio Madre de Dios. Radio Madre de Dios, sí, la emisora que nos abrió las puertas prácticamente en todo. En esa época, yo me acuerdo del padre Javier Ani Barazaín, era un tipo muy dedicado, apoyaba el deporte, a todo, y tal es así que él es el que nos construye esa caseta del estadio. Entonces ahí ya, al mismo tiempo como yo me retiro siendo jugador deportivo, ahí ya me comienzo a ligar como primero colaborador, asistente, y ahí tuve la oportunidad de conocer a tu papá, a mi compadre Guerra, a don Wilfredo Negra. Eran gente identificada. Para mí el deportivo es un sentimiento, el deportivo no es así nomás, es una familia. Desde ahí nunca más salí del club. En todas las etapas que he tenido la posibilidad de apoyar, sea como dirigente, sea como colaborador, he estado con el Deportivo Maldonado. Bien, importante esos recuerdos que lógicamente nunca han de quedar en el olvido. Dentro de la faceta de dirigente deportivo, háblenos con relación momentos de gloria con la Rojo y Negro Corazón. Sí, yo me acuerdo cuando, y aquí es bueno meditar un poco por la famosa letra de nuestra polca Rojo y Negro Corazón. El Deportivo tuvo épocas también que bajó a segunda. Yo me acuerdo, yo en esa época jugaba por el Santa Rosa, que era el equipo B del Sacachispas, y jugábamos con Deportivo en la prevocacional, tenía una canchita de fútbol. Pero ha habido épocas gloriosas del Deportivo. Por ejemplo, yo me acuerdo de ese equipo que yo, niño, todavía estudiante, que lo veía con mucho entusiasmo, esos grandes clásicos que se jugaban en el campo del Ejército. Pedro Ruiz Gallo y Deportivo Maldonado. Ese equipazo en esa época, el Deportivo también se jugaba 3-2-5. En el arco estaba Alfredo Pérez Troncoso, un buen arquero. En la defensa estaba López Aliaga, Ulises Pinedo y Roberto Ipinza. Y en el medio tenían dos volantes de calidad, como era Raúl González, el hijo del doctor
me acuerdo del doctor, un español, y don Carlos de Stolzenbach, pues, que había venido acá a laborar en el Sport Agropecuario, que fue un gran jugador, el pequeño gigante de fútbol peruano lo llamaron cuando tuvo su época muy buena en Ciclista Lima, creo que en el Mariscal Sucre. Y en la delantera teníamos a Villacorta, que le decían Topadito, famoso Topadito, José Reaño, Carlos Reyes. Es decir, un equipazo también. Esa época también marcó una época el Deportivo. Bien, la época dorada del Deportivo Maldonado, el año 85, ¿lo considera de esa manera? Yo sí. Yo sí lo considero porque yo he estado en muchas campañas de eliminación, como se quiere decir, ¿no? Antes de llegar a... Pero esa campaña que hizo el Deportivo, yo no sé, comenzamos acá goleando, creo que al primer equipo visitante. Hasta ese momento nosotros creíamos, bueno, porque estaban en Madre de Dios de Puerto Maldonado, ¿no? Pero el Deportivo hizo una campaña hasta llegar a la final de la Copa Perú muy buena. Ganamos casi a todos los equipos de la primera instancia, que eran de Puno, Cusco. Ganamos para ir a la segunda ya cuando nos tocó jugar con el equipo de Camaná, el equipo de Ayacucho, y ya esos tres nomás era ya para disputar y llegar a la gran final. Yo me acuerdo que en esa época pues se vivía el terrorismo. Entonces cuando el equipo, después de jugar en Camaná, va a esperar en Lima la orden de acá de los dirigentes, tu papá no había viajado, me acuerdo, don Enrique Lazarte era el único portador de Sol que tenía radio. Y nos comunicamos porque tenían que jugar en Huanta, imagínate tú. Entonces se comunicaron con el jefe político militar, un general ahí en Ayacucho, y le dijeron qué riesgo es ir a jugar a Ayacucho. Entonces el general nos contestó de que todo estaba controlado, pero él recomendaba que lleguen a un hotel, se instalen ahí y de ahí una movilidad que vaya y regrese, que no se quede en Huanta. Imagínate tú haber jugado el Deportivo en el estadio de Huanta, donde era un cuartel general de los Infantes Marida que luchaba contra el terrorismo. Entonces hay anécdotas ahí que después fue para escribirlo, pues, porque dice en el partido con el equipo ya, no había malla olímpica, pero había todo alrededor del campo los soldados con metralleta. Así se jugó ese partido. Y entre ellos había un policía, un GR, Vilo Báez, que ya se conocía con los policías, se identificaba. Entonces él recomendaba, no hay que hacer ningún tipo de pleito, de líos, hay que jugar como debemos jugar porque nadie sabe, hasta el árbitro podía hacer el sendero. Pues. Y así fue, hubo un pequeño conato de bronca, creo, en el transcurso del partido y comenzaron a caer petardos a la cancha. Así en esas condiciones jugó el Deportivo. De ahí ya se vino a Cusco ya regresando y yo me acuerdo, faltaba plata. Y don Gilberto me dijo, Mayonco, tú tienes que ir. Y yo tuve miedo de ella. Don Gilberto me quería mandar para yo llevar dinero para poder... De ella vinieron por carretera. Y yo, es una odisea, porque cada paraje así de la carretera eran parados pues, por soldados que cuidaban todo. Y menos mal que había un GR que se identificaba, somos un equipo de fútbol. De ahí escuchaban los tiroteos por los cerros, Así ha sufrido Deportivo para llegar a la gran final. Pues. Y tú sabes, en esa época llegar a la gran final era la aspiración de todos los equipos del Perú. Pues. Entonces se preparó, ahí sí colaboraron casi todas las oficinas, la región, todos para ir a Lima. Y allá, yo creo que para mí fue la mejor época del Deportivo. Fue el equipo engreído de la Federación Peruana de Fútbol. Cachito Ramírez, cuando ya veía llegar, ya viene a reclamar seguro, madre de Dios, nos decía. O sea, hemos estado inmiscuidos en la dirigencia de segunda, nos contaban cómo se maneja el fútbol, todo.
hicimos una buena campaña y una de las campañas más destacadas por todos los medios. La delegación de Madre Dios era la más engreída de todos los diarios de esa época. Toda la mañana ya estaban ahí. Ha habido Buenos Días Perú, también don Juan Hidalgo lo ha llevado al hotel donde entrenábamos. Hicimos una conferencia de prensa que quedó sorprendida los periodistas de canales de televisión, de periódicos, porque se invitó Bocadito de la Selva, que hasta ese momento creo que Pepe Ruiz, no sé quién consiguió, coctelito de chuchuhuasi con miel de abeja, llevaron pan del árbol, llevaron rosquita, llevaron aguajina, creo, pero fue algo exclusivamente de la selva. O sea, para mí fue la mejor campaña y sobre todo ese gran partido que se jugó contra Hungaritos, que fue comentado por todos, nos ganaron 3-2 y ahí George tapó 2 penales. Entonces ese partido fue el mejor de toda la temporada. Ese es para mí lo más grande que tiene el Deportivo Maldonado. Nombre de los muchachos que conformaban este equipo, pues, que llevó al Deportivo Maldonado a una de las etapas más importantes de nuestro fútbol nacional. En el arco estaba Arias, alternaba con César, pero Arias era el titular. Y ahí viene la anécdota, pues. Jorge Ramírez, Coco Pita era el entrenador y Ramírez entró a apoyar, como conocedor ya del fútbol peruano, ¿no? Y llevó un preparador de arqueros, del Muni. Entonces la decisión para ver quién era titular, George o Arias, ese preparador decía, Arias es un buen arquero, pero no tiene la valentía y el arrojo de César George. Era más chiquito, pues ese flaquito todo, ¿no? Pero siempre era titular. En la defensa jugaba Ochoa, no me acuerdo su nombre ahorita. Ochoa, en la defensa estaba, en esa época ya se jugaba 4-2-4. Estaba Cholo Jiménez con Castillo y a la izquierda estaba Changuito, pues. A veces alternaba Changuito también con Chino Bernedo. La volante estaba Chalo, un buen jugador, con Valcárcel. Y adelante estaba Valverde, con Galdós, adelante estaba Valverde. Ya había variación de los esquemas, 4-3-3, 4-2-4, según cómo se presentaba el partido. Adelante estaba Pepe Moreno, suplente estaba Lucho Pastor. Sí, un buen equipo, incluso en esa época el Muni quiso contratar a Chalo, quiso contratar a Ochoa, a César Ochoa. César Ochoa, según la prensa, tenía mucho futuro en el fútbol peruano. Era un buen puntero derecho, muy buena potencia en la patada y tú sabes, a veces ellos ya estaban establecidos, tenían buenos trabajos acá y no se concretó nada. Pero sí, han sobresalido y 2 de ellos fueron en el 11 ideal ya cuando termina la Copa Perú. Fueron considerados. Bien, después de usted siempre visitando Puerto Maldonado, nos remontamos a la época actual. ¿Cómo ve la realidad de nuestro fútbol? Porque estamos seguros que ya se debe haber empapado de todo, cómo está transcurriendo pues año tras año en las diferentes etapas, e incluso lo que ocurre ya pues en la etapa regional. Sí, es un poco complicado de poder enterarse cómo va el fútbol aquí en Madre de Dios, viviendo tan lejos, pero yo sí, a través de mi contactos, correspondencias, siempre mi principal, ¿qué te digo?, de saber cómo está era por mi Deportivo Maldonado. Y me daban pues una serie de versiones, está mal, está pasando una época difícil, está jugándose la baja. Es decir, esas eran las noticias que me llegaban y me hablaban de unos equipos que yo nunca dejé, pues, ¿no? Como Santa Rosa, no sé, hay otros equipos que después han surgido e incluso uno de ellos llegó a participar en varias Copas Perú, pero ahí quedaron, ¿no?
Yo creo que todo, a mí me parece todo para el surgimiento del deporte en todo aspecto es cuestión dirigencial. Si no hay una buena dirigencia que planifique un trabajo a corto, largo y mediano plazo, siempre vamos a estar así. A la improvisación, a dejar que 2 o 3 personas se preocupen y el resto no. Eso es lo que nos falta, a mí me parece. Debe haber un compromiso de un grupo, porque yo me acuerdo, nunca lo pudimos hacer por falta de compromiso. El Deportivo Maldonado tenía un local, tenía un terreno, perdón. Nosotros hablábamos a veces en una sesión, cada uno acaso no puede dar 5 ladrillos, 10 ladrillos, podíamos, pero no lo hicimos, fíjate. No lo hicimos y perdimos, creo, ese terreno. Es decir, eso pasa en las dirigencias ahorita del deporte. Y a mí, prácticamente, yo yo soy un fanático de la noticia, tanto deportiva, política, pero de que tengamos un presidente de la Federación Departamental de Fútbol sin tener los méritos suficientes. A mí me extraña. Por eso es que yo, al enterarme que ustedes jóvenes están incursionando en una actividad que tiene que ver con las actividades deportivas, otras políticas, a mí me ha dado un gusto. Entonces hay gente que acá ha tenido mucho más méritos que el señor Patigoso para llegar a esa federación. Y usted sabe cómo se maneja ese grupo mafioso que hay dirigido por Burga. ¿Ya? Se busca este tipo de personaje para conseguir lo que él quiere. Y así trabaja. Y eso no le hace bien al fútbol en general, al deporte en general. Eso es a mí lo que me fastidia. Yo a veces digo, ¿dónde están? Hay gente profesional, gente joven, gente que se ha dedicado a esto y yo te aseguro, ahorita sigue él, va a estar eternamente, pero ¿qué ha aportado el señor Patigoso al fútbol de Madre de Dios? Lo único es ser un delegado cuando le he dado un CNB que ni siquiera existe, creo, ahora. Eso es un poco que a mí me incomoda, ¿no? Yo lo digo porque yo soy de acá, quiero a mi departamento, no vivo acá, pero estoy inmerso en sus problemas, quisiera que Madre de Dios surja en todos los aspectos. Eso es y yo estoy convencido que ustedes, desde la tribuna que tienen, van a seguir luchando contra la inmoralidad, contra todo, pero así es, poco a poco se irá consiguiendo algo. Bien, ha dicho algo muy cierto porque es una realidad que estamos viviendo hace años. No hay trabajo en promoción en fútbol de menores, que es la base fundamental del desarrollo del fútbol. No hay promoción de creación de nuevas ligas, al contrario, están disminuyendo. No hay promoción de creación de nuevos clubes, o sea, prácticamente, como por ahí escuché, es un dirigente fantasma que solamente aparece cuando se trata ya de la Copa Perú en la etapa regional. Después, en el transcurso del año, absolutamente no hace nada pues por nuestro fútbol local, y lamentablemente eso. Y la otra parte es que ya no hay buenos dirigentes, como lo acaba de manifestar. No hay dirigentes empezando desde la cabeza, las presidenciales, y yo pienso, y siempre se ha dicho, que la parte fundamental de un club son los delegados. Sí. ¿Cómo no recordar a aquellos delegados de aquellas épocas, y solo mencionar a don Alcides Guerra, que eran pues los delegados que se fajaban en las reuniones y encaraban pues tanto a los presidentes de las ligas o ligas departamentales para que tengan a bien hacer su trabajo como debe ser y no permitir que se tenga que mangonear, ¿no? Y hacer un antojo de nuestro fútbol local. Esas épocas se extrañan mucho, señor Manuel. Sí, yo creo, porque en esa época, por ejemplo, habían buenos delegados de todos los clubes que sí aportaban. Eso es lo que necesita, aporte, sugerencias, porque no vamos a vivir un letargo. Pues Madre de Dios, ya es época que se esté codeando. Equipos pequeños están subiendo a la profesional. ¿Pero por qué? Porque tienen un grupo de dirigentes que están ahí, trabajan, tienen visión. Sin embargo, acá no se ve eso. Y yo particularmente haría un llamado que se arme un debate y hay que luchar contra yo estoy seguro que hay mafias acá.
va a venir algo ya, como tú dices, un evento regional, la Copa Perú, ya comienzan el presidente de la federación comienza a buscar a los presidentes de ligas distritales y estos señores que no saben nada de fútbol, de administración, caen en lo que este señor les dice. Entonces así no vamos a llegar a ningún sitio. Antes había debates, yo me acuerdo don Celso León, el mismo Buroncle que era de CNB, don Alcides Guerra, habían buenos, pero estaban ahí, pues estaban en la problemática, se debatía, se intercambiaba ideas, se peleaba, pero se hacía, pues, ¿no? Y yo creo que eso se está perdiendo, o se ha perdido. Ahí viene la labor de ustedes. Yo por eso no me cansaré de decir, felicito a ustedes que son jóvenes y están inmersos en esta lucha por la superación, el progreso en el campo deportivo de nuestro querido departamento. Y eso a mí me satisface, yo estoy lejos, pero yo veo ahora que hay muchos jóvenes con mucha inquietud y ojalá Henry siga adelante. Yo donde esté voy a apoyar a tu programa, haré notas y yo te deseo muchos éxitos. Bien, por último, señor Manuel, 2014, ¿usted cómo encuentra nuestra ciudad en el aspecto de infraestructura, un estadio, un nuevo coliseo? Sinceramente me he quedado sorprendido porque Puerto Maldonado no tiene que envidiar casi a nadie, ha crecido tanto, hay todo tipo de infraestructura, y lo que le da vida a mí me parece es esta carretera transoceánica. El puente, recién he tenido el gusto de conocerlo, es una maravilla, y debemos estar muy agradecidos por esta gran infraestructura y yo creo que se nota el progreso en todos los campos, pero esto tiene que llevarse de la mano con buenas autoridades también. Si tenemos malas autoridades que están denunciadas a poder judicial, están corridas, igual va a ser. Entonces yo creo que debe haber el compromiso, ¿no? En ese sentido también, ahora estoy viendo que hay bastante juventud de Madre de Dios que están queriendo encontrar, y en buena hora, porque no es dable que venga un tipo de otro sitio, no porque no tenga derecho, ¿no? Venga, está 1 año, 2 años, ya es director de una región o, por ejemplo, de educación, de agricultura. Hay gente acá muy preparada y eso es un gusto. Entonces, en resumen, Puerto Maldonado ha adquirido un crecimiento pero bárbaro. Yo me he quedado totalmente sorprendido. Bien, lo único que nos falta es, lógicamente, concretar con un buen escenario deportivo en cuanto a las infraestructuras del IPD, que pueda albergar pues un estadio de buena capacidad y conjuntamente con el nuevo coliseo ya pues sean 2 infraestructuras deportivas que tiendan a ser provechoso para el desarrollo de nuestro deporte. Sí, yo creo que, por ejemplo, acá vino un equipo de México 70 de veteranos ya, y se quedaron sorprendidos del escenario. O sea, del mismo campo de fútbol, se quedaron sorprendidos. Dijeron, este es uno de los mejores escenarios que hay de toda la parte sur del Perú. Se quedaron sorprendidos. ¿Cómo, Madre de Dios, tiene un escenario deportivo, un campo deportivo que no cualquiera de los otros departamentos pudiera tener? Nosotros, cuando yo fui regidor en el tiempo de Raúl Ramos, yo como presidente de la Comisión de Cultura y Deportes traje a la Sub-17, cuando el entrenador era Titín Drago, traje para 3 partidos. También se sorprendieron de nuestro escenario, fíjate. Entonces eso hay que aprovechar. Tenemos buen campo deportivo, pero no tenemos buen escenario de tribunas y todo eso. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero parece que sigue igual como cuando lo dejé. Muy bien, yo le agradezco su tiempo, señor Manuel, y sus palabras finales para todos los televidentes de Deporte en Acción. Estamos seguros que muchos han estado pendientes de esta entrevista
porque recordar siempre es bueno, sobre todo pues momentos históricos, momentos trascendentales dentro de nuestro fútbol regional, que esperemos que en algún momento pues recupere el sitial que le corresponde. Sí, yo estoy muy agradecido de haber participado en tu programa y de hoy en adelante, de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo que tengo, porque estoy metido en varias actividades, voy a tratar de colaborar y estar más atento a todo lo que acontece en el aspecto deportivo. Y, como lo dije anteriormente, sigue adelante. Eso es lo que necesita acá, esa juventud inquieta, trabajadora y perseverante sobre todo. Vamos a tener muchas piedras en el camino, así como lo tuvimos nosotros en nuestra época. Pero yo sé de ustedes con su pujanza, su juventud, vas a seguir adelante. Yo te felicito sinceramente, Henry, y sobre todo porque eres hijo de un gran amigo mío, un hombre que estuvo al lado mío batallando por nuestro querido departamento. Muy agradecido.